En su último día, 2.350 personas cruzaron las puertas del Rancho Ponderosa como si quisieran correr más rápido que el propio tiempo. Compraron todo lo que podían llevar y bebieron todo lo que se podía servir. Hombres y mujeres adultos lloraron abiertamente bajo arcos de madera que antes parecían permanentes. Y entonces, poco después, un multimillonario de la tecnología cerró las puertas y selló la tierra en silencio. Durante 22 años no se permitió a las cámaras pasear libremente por la propiedad. Ninguna visita guiada explicó qué había sobrevivido y qué no. Ninguna declaración oficial detalló lo que quedaba en el interior de los edificios que una vez resonaron con risas y tiroteos escenificados y el zumbido de los autobuses turísticos subiendo la colina. El mundo siguió adelante, pero la montaña guardó sus secretos. En 2026, caminamos por los mismos senderos serpenteantes que una vez recorrieron miles de visitantes. El polvo seguía levantándose bajo los pies en patrones familiares. La casa Cartwright seguía en pie contra el cielo de Nevada. La escalera del interior seguía subiendo con confianza solo para no llevar a ninguna parte. Y en la vieja heladería, detrás de las ventanas opacadas por el tiempo, encontramos algo congelado en el tiempo, algo que nadie esperaba que sobreviviera a décadas de silencio. Lo que vimos dentro nos obligó a replantearnos todo lo que creíamos que había sido borrado. Durante 37 años seguidos, el Rancho Ponderosa se había sentido vivo. No solo operativo, no solo rentable, sino vivo de una forma que se cosía a sí misma en los recuerdos de la infancia y en los álbumes de fotos familiares. Por eso la mañana del 26 de septiembre, 2004, sigue teniendo un peso que perdura incluso ahora. Las puertas se abrieron como siempre lo habían hecho, las bisagras crujiendo, el personal sonriendo con calidez profesional. Sin embargo, el aire se sentía diferente. Los visitantes lo percibieron en el momento en que lo atravesaron. No era un domingo más, era la última vez que alguien caminaría por esas pasarelas de madera como invitado. Lo que hizo aún más dura la despedida fue el simple hecho de que el rancho no estaba fallando. No se estaba muriendo de abandono o de un interés menguante. De hecho, 2004 había sido su año más fuerte registrado. Alrededor de 250.000 visitantes habían pasado por esa temporada, la mayor asistencia de su historia. El último fin de semana no se sintió como el final de algo roto. Se sintió como el final de algo floreciente. El 25 de septiembre, el rancho recibió a 2.200 personas, estableciendo un récord en septiembre. Al día siguiente, el 26 de septiembre, exactamente 2.350 personas entraron por la puerta, lo que supuso la mayor afluencia en un solo día en los 37 años de existencia del parque. La gente llegó con sombreros de vaquero y chalecos Cartwright caseros. Las familias llevaban viejas fotografías de visitas anteriores, decididas a recrearlas por última vez. En la entrada algunos se detuvieron y se abrazaron parpadeando las lágrimas antes de entrar. Por la tarde, las estanterías de la tienda de regalos estaban casi vacías. Los visitantes se hacían con tazas, postales, rifles de juguete, camisetas. Cualquier cosa que pudiera anclar un recuerdo en algo tangible. Por la tarde la tienda se había vaciado. Los mostradores de comida se habían agotado. Las fuentes de refrescos se habían secado. Incluso la cerveza se había acabado antes del mediodía. Nadie quería ser el primero en marcharse. A medida que se acercaba la hora de cierre, grupos de visitantes permanecían cerca de las puertas, susurrando despedidas, como si dijeran adiós a un viejo amigo en lugar de a una atracción temática. Detrás de esa emotiva despedida ya se había desarrollado otra historia. El multimillonario de la tecnología David Duffield había comprado discretamente la totalidad de la propiedad de 570 acres por unos $55 millones. Los funcionarios locales habían intentado actuar primero. Habían reunido más de $50 millones en financiación pública y privada con la esperanza de proteger la tierra y transformarla en un lugar de conservación con acceso abierto, rutas de senderismo y preservación de la historia. Por un breve momento pareció que el rancho podría transitar suavemente hacia un nuevo capítulo. Entonces llegó la oferta privada de Duffield, que puso fin a la negociación. El terreno cambió de manos.
En pocas semanas empezaron a levantarse vallas de alambre a lo largo del perímetro. A intervalos regulares aparecieron carteles que advertían contra el allanamiento de morada. El lugar que había acogido a generaciones de familias se convirtió en un mundo cerrado visible pero inalcanzable. Las puertas que antes se abrían a diario para las risas se cerraron sin ceremonias. Cuando la multitud desapareció, el silencio se instaló por capas. Los edificios que antaño albergaban el eco de botas sobre tablones de madera y música de salón empezaron a envejecer en la quietud. Los voluntarios de la Thunderbird Lodge Preservation Society comprendieron lo rápido que el tiempo y el vandalismo podían borrarlo todo. Actuaron con rapidez tratando el rancho abandonado como un frágil desván lleno de reliquias. Los carromatos se retiraron con cuidado. Los buggies, las herramientas de minería, los automóviles antiguos. Todo lo que contuviera historia auténtica se catalogó y transportó. Uno de los rescates más delicados fue el de la pequeña capilla blanca para bodas. Construida originalmente en 1871, se había trasladado al rancho en 1960 y se había convertido en un querido telón de fondo para fotografías y ceremonias. Los voluntarios etiquetaron a mano cada tablón de madera, desmontaron la estructura pieza a pieza y la transportaron más de 300 kilómetros hasta La Moyle, Nevada. Allí se reconstruyó exactamente igual que había estado en la montaña y hoy sigue acogiendo bodas. Su tranquila supervivencia es un testimonio de su cuidadosa conservación. Ni siquiera la emblemática casa del rancho Cartwright se perdió del todo. Los equipos de conservación numeraron cada tronco, desmontaron la estructura con precisión y almacenaron los componentes en contenedores a la espera de una financiación que algún día permitiera levantarla de nuevo. Alrededor de 2010, se habían retirado las estructuras inseguras del emplazamiento original. La naturaleza paciente e indiferente empezó a recuperar lo que quedaba. Las agujas de pino se apiñaron sobre los paseos marítimos. La hierba se abrió paso a través de las grietas de los viejos cimientos. Si hoy se camina cerca del perímetro, aún se pueden ver débiles surcos de ruedas prensadas en la tierra endurecida, fantasmales recuerdos de los carromatos que antaño transportaban a los entusiasmados visitantes montaña arriba. Entre los vestigios más inquietantes se encontraban los caballos de fibra de vidrio. Durante décadas, las familias habían hecho cola para sentarse a horcajadas sobre ellos, posando orgullosas como miembros honorarios de la familia Cartwright. Los caballos se encontraban junto a auténticos postes de enganche de hierro recuperados de los decorados de las películas del oeste. Cuando el rancho cerró, los voluntarios dieron prioridad a los objetos de importancia histórica. Los caballos de fibra de vidrio, considerados más decorativos que esenciales, se dejaron atrás. El tiempo los abrazó lentamente. Las agujas de pino se acumularon a lo largo de sus espaldas. Los helechos crecieron alrededor de sus piernas. Las ramas se enroscaron alrededor de los postes de enganche. Lo que una vez habían sido brillantes estaciones fotográficas se transformaron en silenciosas siluetas engullidas por el crecimiento del bosque. Ocultos bajo más de 20 años de lenta recuperación, permanecen en la montaña testigos silenciosos de los 250.000 visitantes que recorrieron el rancho solo en su último año. La casa principal del rancho siempre había sido el corazón de la atracción. Cuando el parque abrió sus puertas en 1968, la réplica a escala real de la casa de los Cartwright se convirtió en su pieza central, construida por Bill y Joyce Anderson, después de que los turistas preguntaran repetidamente dónde se podía encontrar la ponderosa real. Durante 37 años esa casa ancló la ilusión. Los visitantes entraban en el salón, la cocina, el comedor, el despacho, espacios que parecían auténticos y cálidos. Sin embargo, incluso aquella casa guardaba un silencioso secreto. El segundo piso no era más que una fachada. La escalera, robusta y acogedora, no conducía a nada. Las escenas de los dormitorios se habían rodado en los estudios de Burbank en Hollywood. Solo las habitaciones inferiores eran reales, creadas para la experiencia de los visitantes y no para las cámaras de televisión. En 2020, voluntarios de la Fundación 36 comenzaron a trasladar las piezas del decorado y los objetos expuestos supervivientes a casi 300 kilómetros al este en La Moyle,
con la ayuda de una modesta subvención turística de $10 millones. En el emplazamiento original de Incline Village, apenas quedan unos cimientos ocultos en terrenos privados a los que no se ha permitido la entrada al público durante más de 2 décadas. Incluso el cementerio del rancho despertó en su día una profunda emoción. Situado en una cresta cerca de la casa principal, unas 15 cruces blancas de madera marcaban tumbas ficticias, entre ellas las de las 3 esposas de Ben Cartwright, Elizabeth Stoddard, Inger Stevenson y Marie de Merigny, cada una de las cuales se decía que había muerto después de dar a luz a Adam Hoss y el pequeño Joe. Incluso había una lápida para el caballo del pequeño Joe. Los admiradores permanecían en silencio ante aquellas cruces, tratándolas con la reverencia que normalmente se reserva a los monumentos conmemorativos reales. Con el tiempo, la frontera entre ficción y realidad se difuminó aún más. Cuando fallecieron miembros del reparto, se añadieron marcadores conmemorativos. Dan Blocker recibió uno tras su muerte en 1972, Victor St. fue honrado tras 1980, el marcador de Lorne Green apareció tras su muerte en 1987, el de Michael Landon se añadió en 1991, Purnell Roberts, que encarnaba a Adam, seguía vivo cuando el rancho cerró en 2004, por lo que no se colocó ningún marcador para él. Falleció en 2010, mucho después de que la tierra hubiera sido sellada. Cuando Duffield completó su compra en julio de 2004, al rancho, solo le quedaban unas semanas. El último fin de semana se convirtió en leyenda entre los aficionados. 25 de septiembre, trajo 2.200 visitantes batiendo récords para el mes. 26 de septiembre, trajo 2.350, la mayor afluencia de público en un solo día de toda la historia del rancho. Vinieron vestidos de gala. Compraron hasta que no quedó nada. Incluso la cerveza se agotó. Y entonces, casi de la noche a la mañana, la risa desapareció. Lo que queda hoy no es simplemente un parque temático abandonado, sino un recuerdo en capas, en parte conservado, en parte recuperado por la naturaleza, en parte encerrado tras las vallas. La casa Cartwright sigue en pie, fragmentada. La escalera sigue subiendo con confianza hacia el vacío. Y en esa vieja heladería, algo sobrevivió al silencio intacto por el tiempo y la intemperie, como esperando a que alguien se diera cuenta de que la historia del rancho Ponderosa no terminó cuando se cerraron las puertas. Simplemente se quedó en silencio. Algunos visitantes permanecieron cerca del cementerio durante largos minutos, haciendo fotos, tocando las cruces y llorando en silencio. Una empleada llamada Diana Hawk dijo que parecía un día triste para todos. La historia de lo ocurrido en el rancho Ponderosa en 2004 comienza con un silencio que llegó tan de repente que parecía irreal. El 26 de septiembre de 2004, las puertas se cerraron por última vez. Los trabajadores no tuvieron cuenta atrás. Los visitantes no tuvieron despedida. En un momento el rancho estaba lleno de familias que subían en carromatos. Con estoga por la cresta, oían a los falsos forajidos gritar sus frases cursis y comían los 3 millones de Habsburgers que se sirvieron durante sus 36 años de existencia. Al momento siguiente, todo se congeló. La razón era simple y chocante. El multimillonario David Duffield acababa de comprar la propiedad de 570 acres por unos $55 millones y rechazó una oferta gubernamental de $50 millones que habría convertido el lugar en un monumento histórico protegido. En lugar de abrirlo a más gente, cerró la puerta a todo el mundo. El cierre fue tan rápido que los voluntarios se apresuraron a entrar con una urgencia que parecía casi pena. Intentaron salvar todo lo que el tiempo pudiera destruir. Vagones, calesas, viejos coches, herramientas mineras y carteles pintados a mano fueron sacados pieza a pieza antes de que la nieve y los vándalos se apoderaran de ellos. Hoy, cuando uno se para allí, solo quedan ligeras marcas de ruedas en la tierra, suaves y desvaídas, que recuerdan a los miles de personas que una vez recorrieron los mismos caminos. Más tarde, Duffield cedió parte de las tierras a un fideicomiso para que las mantuviera intactas, lo que significó que el silencio perduraría. Mientras el silencio se asentaba sobre el rancho, la vieja casa Ponderosa
guardaba sus secretos. Millones la conocían como la gran casa de 2 pisos de 430 episodios, pero siempre había sido un engaño. El edificio solo tenía un piso disfrazado para parecer más grande. Dentro de la réplica en el parque, los visitantes subían unas escaleras que no llevaban a nada en absoluto. Las habitaciones reales se rodaron en los estudios de Burbank a 250 kilómetros de distancia. Solo el salón, la cocina, el comedor y el despacho existieron realmente in situ. Y el lado derecho de la casa nunca existió, porque había una autopista demasiado cerca. Eso obligó a los equipos de televisión a filmar solo de frente, lo que creaba un efecto extraño para los visitantes que pasaban por allí. Veían figuras de madera tallada de Ben Cartwright en su escritorio y Hop Singh en la cocina congelados en medio de la tarea como versiones de cera de personas que en realidad nunca habían vivido allí. La chaqueta de pana verde del pequeño Joe y el chaleco de antemarrón de Hoss colgaban de un perchero como si los hermanos hubieran salido un momento y pudieran regresar en cualquier momento. Si esperaban lo suficiente, si seguían caminando más allá de la casa y seguían el sendero cubierto de maleza, llegarían a la boca de la vieja mina misteriosa. La entrada seguía allí, aunque enterrada en la maleza, y conducía a un túnel de fibra de vidrio de 15 metros que antaño entusiasmaba a las familias. Al entrar con una linterna se veían vigas del techo derrumbadas y pepitas de oro de atrezzo esparcidas hechas de latón auténtico. Cada una pesaba unas 2 onzas. El aire se sentía pesado porque esta parte del rancho guardaba un secreto que casi ningún visitante había oído jamás. En 2004, un cortocircuito provocó un pequeño incendio en el interior de la mina. Quemó maderos de apoyo e hirió a 2 visitantes. El incidente nunca llegó al público. Los registros de mantenimiento mantuvieron la verdad oculta. Si recogías el viejo casco de minero con la pegatina de Ponderosa 72 aún pegada a la carcasa, el faro se encendía débilmente. Aquel suave resplandor hizo que el espacio volviera a sentirse vivo por un momento. El eco del viejo efecto de sonido de la cueva que antaño sonaba para los turistas casi se formó en su mente al imaginar cómo debían de reaccionar los niños en las 1960s. Sus gritos se mezclaban con el retumbante audio. Ahora todo termina en un silencio que se extiende sin fin. Colina abajo, los restos de la heladería que funcionó de 1967 a 2004 y llegó a servir hasta 1000 cucuruchos al día en los veranos de máxima afluencia. En su último año, pasaron por el parque hasta 250.000 visitantes. Solo con pensar en esa cifra, la tranquilidad que rodea sus ruinosos cimientos se hace más pesada. La puerta del congelador que se imaginaba allí tirada combada y rígida por el frío de enero se correspondía con el tipo de equipamiento que la cafetería utilizaba para combatir el calor a más de 5.000 pies de altitud en Sierra Nevada. Por aquel entonces, el local resonaba con niños pidiendo más sprinkles y familias descansando tras largos paseos. Ahora el suelo se congela tanto en invierno que los marcos metálicos se agrietan y retuercen. La nieve se amontona contra el viejo andén, se nota el contraste. Un congelador destinado en su día a guardar helados se encuentra ahora en un lugar donde la naturaleza reparte su propio frío sin permiso. Cuando se piensa en el último fin de semana de septiembre 2004, el panorama se vuelve aún más claro. El último día lo visitaron 2.350 personas, lo que se convirtió en la mayor afluencia de público en un solo día jamás registrada. Hicieron cola para conseguir todo lo que quedaba en el rancho. Según el propietario Roy Sanderson, se les acabó todo hasta la cerveza. La gente se hizo con recuerdos como si los recuerdos fueran a desaparecer si no se llevaban algo a casa. Un residuo cristalizado de flotador de cerveza de raíz de aquellos días casi parecería una cápsula del tiempo. El helado en el parque había costado una vez de 20 a 40 céntimos a través de las 1960s y 1970s. El domingo de bonanza era famoso entre las familias porque era barato y llenaba. La cafetería estaba al lado de la hamburguesería Haas, el mismo lugar que pasaba 3 millones de hamburguesas de media libra por su mostrador. Cuando los aficionados se enteraron de que el rancho iba a cerrar, comieron todo lo que pudieron
como si probarlo por última vez les ayudara a mantener el lugar vivo en sus mentes. El contraste entre entonces y ahora se hace aún más claro cuando se miran viejas imágenes de las 1970s hasta las primeras 1990s. Las familias se sentaban en mesas de picnic de madera diseminadas a lo largo de la calle Virginia City. Los adolescentes recogían helados con disfraces del oeste intentando seguir el ritmo de la multitud. El rancho era uno de los mayores empleadores estacionales del lago Tahoe. En 2004, esas mismas mesas habían soportado casi 4 décadas de duros inviernos. Después de que Duffield cerrara las puertas, intervino la Thunderbird Lodge Preservation Society. Los voluntarios se apresuraron a sacar los artefactos antes de que la nieve y el tiempo destruyeran lo que quedaba. Hacia las 2010, la mayoría de las estructuras peligrosas se habían derrumbado o habían sido eliminadas. Todo lo que queda en la actualidad son tocones de mesa de unos 60 centímetros de altura, oscurecidos por el sol y la nieve. Los ciclos de hielo de cielo, las grandes cargas de nieve y la intensa luz ultravioleta a gran altitud acabaron con todo lo demás. Lo que una vez fue un animado espacio de reunión se convirtió en silenciosos y astillados recuerdos en menos de 22 años. En algún lugar de ese mismo suelo, puede que aún exista un trozo de local plastificado. Si en él figuraba el Bonanza Sunday a $1.50, el precio coincidiría con lo que pagaban las familias en los últimos años. En el 1960 la misma golosina costaba unos 40 céntimos. En dinero de hoy serían unos $5. Los precios de los helados subieron más de 300% entre el 1977 y el 2025, un fragmento laminado mostraría el amarillamiento causado por décadas de luz solar a gran altitud, donde la exposición ultravioleta es mucho más fuerte que a nivel del mar. Durante el último fin de semana de septiembre, 24 a 26, los aficionados de 2004, se llevaron todo lo que pudieron encontrar. Vasos de hojalata ceniceros, incluso expositores que antes estaban detrás de mostradores, desaparecieron en bolsas. Hoy en día los artículos originales del Rancho Ponderosa se venden a precios elevados en Internet. Algunas de esas piezas raras se guardan tras un cristal en museos de Nevada y California, manteniendo vivo el rancho en pequeñas formas. Y cuando uno se imagina esa carta de menú tendida en el aire frío y seco de Sierra Nevada, casi puede sentir cómo el tiempo se aferra a ciertos recuerdos, incluso después de que el propio lugar haya desaparecido. La vieja capilla blanca para bodas del Rancho Ponderosa tiene una larga historia mucho antes de que la mayoría de la gente pisara su interior. Se erigió por primera vez en un pequeño pueblo del norte de California en 1871, Luego, muchos años después, Bill Anderson la desmontó pieza a pieza y la trasladó a Incline Village en 1960, cuando ayudó a construir el parque temático del Rancho Ponderosa. Cuando el parque alcanzó su apogeo, esta pequeña capilla se convirtió en uno de los lugares más concurridos de la propiedad. Las parejas venían de todas partes porque se sentía cálida y antigua y llena de recuerdos. A veces acogía hasta 15 bodas cada semana, lo que sumaba casi 780 bodas cada año, desde 1968 hasta 2004, A la gente le encantaba la forma en que los predicadores de antaño celebraban ceremonias al estilo del oeste y los precios seguían siendo amables, normalmente entre $75 y $150, dependiendo del tamaño de la boda. Para algunas parejas, era como meterse en un cuento. Pero en septiembre de 2004, cuando el multimillonario del software David Duffield compró todo el Rancho Ponderosa y cerró las puertas, la capilla finalmente enmudeció. Años más tarde, se trasladó de nuevo, esta vez a Lemuel, Nevada, y se colocó en Red's Ranch, donde comenzó a tomar los votos una vez más. El mismo marco de madera que había visto casi 50 años de amor, encontró una manera de mantener vivo su propósito. En julio 2004, David Duffield, cofundador de PeopleSoft, y con un patrimonio neto estimado en $13,2 mil millones, sorprendió a los responsables de conservación al comprar discretamente el Rancho Ponderosa por unos $55 millones.
Los organismos públicos llevaban años recaudando más de 50 millones de dólares para comprar el terreno y destinarlo a rutas de senderismo y protección, con la esperanza de abrir la propiedad de 570 acres a todo el mundo. Cuando llegó la oferta de Duffield, su plan se vino abajo. La familia Anderson le eligió porque su oferta era rápida, privada y ligeramente superior a la complicada propuesta del gobierno. Lo que hizo que el momento fuera aún más desgarrador fue que 2004 era el mejor año de la historia del rancho. Alrededor de 250.000 personas visitaron esa temporada, y el último día de septiembre 26,2004, una multitud récord de 2.350 personas se abalanzó para echar un último vistazo al mundo de Cartwright. Los aficionados, los trabajadores y los funcionarios sintieron profundamente la pérdida. Una vez que Duffield tomó el control en septiembre de 2004, las cosas cambiaron al instante. Se levantaron vallas, aparecieron señales de advertencia. Se cerró el paso al público casi de la noche a la mañana. Él seguía diciendo que no tenía planes de construir nada y que quería evitar construcciones imprudentes, pero las puertas seguían cerradas. El rancho terminó aquel día, pero el tiempo reveló otra parte de su visión. 2016, 12 años después de la compra. David y Cheryl Duffield donaron al Nevada Land Trust un terreno de 18,6 acres llamado Bull Wheel Property, que se convirtió en el eslabón perdido que conectó por fin el sendero inclinado de 7 millas desde Metros Highway hasta Tunnel Creek. El terreno de Bull Wheel albergaba una antigua estructura construida entre 1880 y 1894, utilizada durante la gran inclinación de la sierra, una de las operaciones madereras más espectaculares del lago Tahoe. Más tarde, en marzo de 2021, esas tierras donadas pasaron oficialmente a formar parte del Sistema Forestal Nacional, lo que ayudó a proteger el paisaje y la calidad del agua de Tahoe para las generaciones futuras. La familia Anderson sintió el final de una manera personal. El 27,2004 de septiembre, tras el cierre de las puertas, Royce Anderson permaneció en silencio mientras la multitud se alejaba y susurró que era realmente el final de una era. Todo ese último fin de semana se convirtió en una oleada de emociones. El sábado llegaron 2.200 visitantes, el mayor día de septiembre de la historia. El domingo llegaron 2.350 personas, el mayor día de la historia del rancho. Los aficionados llevaban sombreros de vaquero y chalecos de carretero mientras desalojaban las tiendas de regalos, dejando las estanterías vacías. Incluso la comida y las bebidas se agotaron porque la gente se negaba a marcharse. Diana Horch, trabajadora desde hace muchos años, dijo que se sentía como perder un segundo hogar. Aficionados de todo el mundo publicaron sus recuerdos en Internet y una petición para salvar la Ponderosa reunió miles de firmas, pero nada pudo cambiar la decisión. La familia Anderson dio las gracias a todos y dijo que había escuchado las súplicas de todo el mundo, pero que la oferta había sido demasiado fuerte para rechazarla. Con el paso de los años, la tierra empezó a cambiar a su manera. Una vez desalojados los edificios inseguros en torno a 2010, Duffield permitió que los 570 acres restantes volvieran a la naturaleza. El resultado fue un éxito inesperado para el bosque. Voluntarios de la Thunderbird Lodge Preservation Society rescataron vagones, equipos mineros, coches antiguos y otros artefactos antes de que el tiempo pudiera destruirlos. Incluso, volvieron a desmontar la antigua 1871 iglesia y ayudaron a trasladarla 300 kilómetros hasta Lemoyle, donde fue reconstruida años más tarde. Las paredes de troncos de la casa del rancho Cartwright fueron cuidadosamente numeradas y almacenadas en contenedores. A 2025, las piezas siguen esperando financiación para que la estructura pueda levantarse de nuevo algún día. Hoy en día, si alguien conduce cerca de Incline Village, lo que más ve son verjas cerradas y espesos bosques de pinos. Las débiles huellas de las ruedas en la tierra indican por dónde pasaron las diligencias. Algunas partes del terreno pertenecen ahora a fideicomisos de conservación y permanecen a salvo de la urbanización. En 2020, la Comisión de Turismo de Nevada aprobó subvenciones para reconstruir partes del rancho Ponderosa en Lemoyle, utilizando estructuras originales, dando a la gente
la oportunidad de experimentar el mundo de Cartwright en un nuevo escenario, aunque la magia del aire de la montaña de Tahoe no pueda ser reemplazada. Entre bastidores, la Sociedad de Preservación Thunderbird Lodge se convirtió en la guardiana de muchos tesoros del Rancho Ponderosa tras el cierre del parque. En 2020, almacenaron innumerables piezas del viejo oeste en una cámara acorazada climatizada. Entre los objetos había diligencias calesas, automóviles antiguos y docenas de señales históricas. Aunque algunos recuentos no pudieron verificarse con exactitud, la colección se considera uno de los mayores conjuntos de artefactos del lago Tahoe y del viejo oeste que aún se conservan para su estudio y apreciación. El viaje de la iglesia 1871 añade otra capa a la historia. Se construyó por primera vez en Janesville, California, en 1871, y luego se trasladó al Ponderosa Ranch en 1967, donde sirvió como lugar de rodaje y favorito de los turistas durante 35 años. Cuando el rancho cerró en 2004, los voluntarios de la Fundación 36 lo desmontaron cuidadosamente, registraron cada pieza y lo transportaron al Reds Ranch de Lemoyle. En 2022, la restauración estaba terminada. Los voluntarios reconstruyeron el interior con maderas, herrajes y técnicas originales de la época. Ahora la iglesia se erige en el corazón de un proyecto de ciudad fronteriza en crecimiento, donde la gente trabaja unida para mantener viva la historia de los pioneros de Nevada. Otro hilo que enlaza con el legado es el recuerdo de Dan Blocker, que interpretó a Hoss Cartwright desde 1959 hasta su repentino fallecimiento el 13 de mayo de 1972, a solo 43, nacido el 10 de diciembre de 1928, en DeKalb, Texas. Pesó al nacer un récord superando los 14 kilos, el mayor peso jamás registrado en su corpulencia, que más tarde alcanzaría los 6 pies y 4 pulgadas, y más de 300 kilos, encajaba con el gentil gigante que representaba. Su oportunidad como actor le llegó cuando un agente de casting se fijó en él en una cabina telefónica vestido de vaquero. Su agente le aconsejó más tarde que llevara siempre ropa vaquera a las audiciones, porque los atareados directores de casting que trabajaban en múltiples westerns se acordarían del alto vaquero. Su presencia ayudó a dar forma al espíritu de bonanza que los aficionados amaron durante décadas. Incluso ahora, mucho después del cierre del parque, la cuestión de cómo preservar lo que queda sigue siendo un reto para historiadores y voluntarios. Algunas estructuras fueron demolidas, mientras que otras fueron rescatadas y pasaron a manos de grupos como Thunderbird Lodge y Nevada Historical Societies. Trasladar y almacenar enormes edificios de troncos, recaudar dinero para reparaciones y encontrar los lugares adecuados para exponer estas piezas culturales lleva tiempo. Quienes trabajan para salvar la memoria de la Ponderosa saben que es un camino lento, pero siguen adelante para que las generaciones futuras puedan sentir al menos un trocito del mundo que una vez significó tanto para tantos.